Buenas tardes con todos. Eh, Primero quiero presentarme. Mi nombre es José Javier de la Torre. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Tengo una maestría en redes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo más de 9 años de experiencia en empresas privadas y públicas relacionadas con el sector de las telecomunicaciones. He trabajado para proveedores de Internet como .net, Movistar, Claro, y también he trabajado en el sector público para lo que es el Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones. Es- Actualmente soy profesor a tiempo completo de la Universidad Israel y voy a dar la cátedra de lo que es la televisión digital. Ahí pueden ver mi correo de la universidad por cualquier contacto que ustedes deseen. Lo que primero vamos a revisar es el tema de la rúbrica. Como ustedes ya saben, los deberes, consultas, foros, lecciones tienen un porcentaje, una ponderación del 60% y el examen tiene el 40%. Entonces es importante que ustedes realicen los deberes, realicen los foros, realicen las consultas o las lecciones. En mis clases siempre vamos a tener un deber y un foro o lección. Entonces, por semana nosotros tendríamos dos calificaciones, ¿no? El deber que siempre se manda, el que comúnmente enviamos, el deber que es semanal, y vamos a tener una actividad de reforzamiento que es los foros o lecciones. En los foros va a ser una pregunta que vamos a poner de la clase que hemos visto y las lecciones es un cuestionario también sobre la clase que vamos a ver. Entonces nosotros por semana tendríamos dos notas. De esas dos notas sacamos el promedio y tenemos la nota semanal. Así siempre he venido manejándome. Los foros es para que poderles ayudar y que ustedes refuercen los conocimientos. Los foros no les tomará más de unos 20 minutos contestar un foro, igual las lecciones, 20 minutos, y los deberes que se mandan normalmente para que hagan en la semana. Las dos actividades son semanales, ¿no? Tienen una semana para realizarlo, el examen, el primer examen de la semana 1 a la 8 y el segundo parcial de la 9 a la 16. En la semana 7, por disposición de las autoridades, ahora va a haber un reforzamiento. Nosotros daremos un reforzamiento en clase, haremos un cuestionario de todas las preguntas que vamos a tener en el examen, un examen de repaso con ayuda del profesor para sacar cualquier duda que tengamos. Los deberes yo reviso con rúbrica, estén pendientes de la rúbrica. No reviso deberes atrasados. Si la única forma de yo revisar un deber atrasado es que tengan la justificación presentada y aprobada en el SIG. Entonces, si me presentan la justificación de A, B motivo, yo les reviso y eso tendrá una penalización de 2 puntos. Los deberes son con norma APA, tienen que presentar con norma APA y realizar conclusiones y recomendaciones. Es un resumen de mínimo 2 hojas, máximo 10 hojas, con conclusiones y recomendaciones de un norma APA. ¿Por qué en norma APA? Porque es importante que ustedes ya vayan practicando para hacer la tesis. La tesis es en norma APA. Cualquier documento que utilizamos y enviamos es de norma APA. Entonces, es importante que ustedes presenten los deberes con norma APA para que aprendan a hacer un documento en normas APA. Eso sería con lo que corresponde a deberes. Ya les mencioné lo de los foros, lo de la lección. El examen será 35 preguntas en un tiempo de 1 hora, igual en una plataforma virtual. Eso es en qué lo que corresponde, cómo vamos a llevar la materia, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con la televisión digital, la introducción a los sistemas de televisión digital. Ustedes saben, la televisión, que estamos en una transición en todo el mundo. Hay países que ya han realizado toda su transición a la televisión digital. El Ecuador está aún en la transición a la de la televisión analógica a la digital. Entonces hay que comenzar
y analizar cómo fue lo que fue evolucionando la televisión desde sus primeros años hasta lo que ahora ya es la televisión digital. Ustedes saben, ya el Ecuador tiene un estándar adoptado, más adelante lo vamos a ver. Este estándar tiene sus especificaciones técnicas y actualmente tiene una televisión analógica que también tiene sus especificaciones técnicas de funcionamiento. Pero vamos a comenzar viendo la introducción a los sistemas de televisión. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta semana, de esta clase? Analizar el funcionamiento del sistema de televisión. Vamos a ver lo que es la televisión analógica y digital y comprender las diferencias entre ambas, ¿no es cierto? Vamos a analizar la televisión analógica, luego vamos a analizar la televisión digital y vamos a comprender su funcionamiento. Primero tenemos que ver la definición de televisión, ¿no es cierto? Tenemos que ver de dónde viene. La palabra televisión es un híbrido de la voz griega tele, que dice distancia, y la latina visio, que es visión. Entonces, ¿qué quiere decir? Una visión a distancia. La televisión es un sistema de transmisión de imágenes en movimiento y sonidos a distancia. Como ustedes podemos ver en la televisión, ¿qué es lo que vamos a reproducir? Siempre vamos a reproducir lo que es imágenes y audio, ¿no es cierto? Estas imágenes no están aquí presentes, sino están a distancia. Esta transmisión se la puede hacer a través de ondas de radio. Ustedes saben que la televisión abierta, la que se utiliza normalmente en, en todo el mundo, es la televisión por ondas de radio utilizando el espectro radioeléctrico. Estos son medios inalámbricos, ¿no es cierto? Porque usan el espectro radioeléctrico. O las redes cableadas. También hay la televisión por redes cableadas, lo que es por HFC, lo que es una red híbrida por fibra y cobre, lo que es también hay la televisión por IP, lo que ya utiliza ya redes de datos, una televisión satelital. Bueno, la televisión satelital es una red inalámbrica. Medios alámbricos también en Europa hubo una época que se utilizó ADSL por solo cobre y lo que es por fibra óptica también, ¿no es cierto? Entonces la televisión tenemos por varios medios de comunicación, tantos inalámbricos como alámbricos. Vamos a revisar un poco de la historia de la televisión. ¿Cómo fue que nació la televisión? El alemán Paul Nipkow en 1884 inventó el primer telescopio eléctrico que después fue llamado el disco de Nipkow. Este disco era un disco con 24 orificios. Teníamos uno en el emisor y uno en el receptor que estaba sincronizado. Teníamos la imagen y lo que se dio cuenta Nipkow es que si estaban sincronizados y se enviaba la imagen, podíamos reproducirlos a través de un medio alámbrico, ¿no es cierto? Llegaba y podríamos reproducirlo, ya lo vamos a ver más adelante en una imagen. Entonces, esto al estar sincronizados, podríamos reproducir la imagen. Ahí fue lo que nació la primera de lo que hablábamos, la definición, ¿no? La primera imagen que se transmite a distancia, ¿no es cierto? Tenemos un emisor con un disco de 24 agujeros, teníamos una fuente de luz, un medio de transmisión, teníamos el receptor, que es también un disco sincronizado para que se pueda reproducir y finalmente teníamos una pantalla que reproducía la imagen que estaba a distancia. Así nació y fueron los primeros pasos de la televisión como conocemos actualmente. Las primeras transmisiones de televisión se realizaron en la segunda década del siglo XX, por los años de 1927 a 1928. En el año de 1930, la BBC de Inglaterra y la NBC en Estados Unidos comienzan a hacer transmisiones regulares de televisión. Ya comienza a haber programación, ¿no es cierto? Ya programaciones locales pequeñas en blanco y negro, pero ya comienza a emitirse lo que es la televisión como tal. En 1953 se realizó la primera transmisión a color en Estados Unidos, como podemos ver ya en 1953. Estados Unidos ya tenía lo que es la televisión a color, se comenzó ya a transmitir a color con el mismo estándar, pero modificado para poder verlo a color. En 1953 se crea Eurovisión, que asocia los sistemas de televisión de varios países de Europa conectándose mediante enlaces de microondas. ¿Qué es lo que esto está haciendo?
Este es un gran salto, ¿no es cierto? Ya está creando lo que es la programación de canales. Si yo tengo varios enlaces microondas con varios canales, yo ya puedo tener programación. Ya no vamos a tener solo un canal que está transmitiendo lo mismo, sino ya puedo tener múltiples programaciones, ¿no es cierto? Esto se le conoce como múltiples programaciones o varios canales de programación. En 1959 se emite la primera señal de televisión en blanco y negro en el Ecuador. Como pueden ver, en el 59 nosotros recién vamos a emitir lo que es la señal en blanco y negro. En Estados Unidos en el 53 ya emitió a color y en el 30 ya emitió la blanco y negro. Entonces más o menos estamos a 30 años desfasados de lo que es Estados Unidos en retraso tecnológico en esa época. ¿Dónde fue? ¿Dónde se realizó esta prueba? En el Colegio Americano de la ciudad de Quito. En 1960 se crea Mundivisión, que comienza a realizar enlaces satelitales geoestacionarios cubriendo todo el mundo. Y aquí ya comienza la televisión satelital, ¿no es cierto? Ya en 1960. Con el satélite, ¿qué es la ventaja de tener una comunicación satelital? Que abarcamos grandes distancias geográficas, ¿no es cierto? Un satélite puede cubrir fácilmente un continente. Entonces yo puedo tener una programación que está en Estados Unidos y traerme acá a Sudamérica, como actualmente funciona las redes de HFC, ¿no es cierto? O las redes satelitales como DirecTV. Traemos la programación que está en X, Y país y la traemos hacia acá. Entonces, en 1960 ya se da esto, ¿no? Ya comienza a verse las primeras transmisiones que cubren grandes distancias donde podemos traer programación de otro lado del mundo. Aquí es lo que les decía del disco de Nipcom para que conozcan. Tenemos el objeto, ¿no es cierto? Lo que es el transmisor, tenemos el disco con los 24 agujeros, el medio de transmisión, la luz y el receptor también que está sincronizado. Y finalmente tenemos la pantalla y hemos transmitido la imagen por un medio de transmisión alámbrico. Así fue como nació lo que se conoce la televisión. Así fue el primer paso que se dio para la televisión como tal. La conocemos hoy día. Vamos a ver la línea de tiempo de la introducción de la televisión. Ahí podemos ver los países desarrollados como Estados Unidos. Perdón que se hizo un zoom. Tenemos lo que es de Estados Unidos. Veamos si puedo utilizar aquí para hacer unas rayas. Tenemos lo que es de Estados Unidos. Rusia, bueno, lo que se conoce ahorita Rusia y los países occidentales de Europa, ¿no es cierto? Lo que es Alemania, ya tenían televisión en 1930 a 1939. De ahí nosotros, si hablamos de Ecuador, del 1950 a 1959, y comienza la introducción de la televisión. Y podemos ver que los últimos en tener televisión son los países africanos, ¿no es cierto? Los países africanos, los que están en verde, son los únicos, los últimos en tener televisión, que está de los años 1980 a 1999. Entonces, los países del primer mundo, las potencias mundiales, ya tenían televisión, en lo que televisión blanco y negro en 1930. Entonces, la introducción en nuestro país va alrededor de 1950. Vamos a ver ahora los estándares de televisión que tenemos, ¿no es cierto? A nivel de televisión analógica. Tienen que tener claro, ahorita vamos a ver los estándares de televisión analógica. ¿Cuáles tenemos? El NTSC es el primer sistema de televisión a color que se implementó en el mundo, desarrollado en Estados Unidos en 1950. Entonces ya es a color. Este es el estándar que se utiliza actualmente en el Ecuador. Para que tengan clara si hay alguna pregunta, ¿cuál es el estándar que utiliza el Ecuador? Es el estándar NTSC. Este estándar fue desarrollado por Estados Unidos en 1950. De ahí tenemos el estándar PAL.
ahí podemos ver qué significa. Desarrollado en Alemania en 1961 y adoptado por los países de Europa Occidental. Entonces, este estándar fue adoptado por los países de Europa Occidental. Y tenemos una variación del PAL que se llama el SECAM, que es desarrollado en Francia y adoptado por los países de Europa Oriental. Entonces, tenemos tres tipos de estándares de televisión analógica para que ustedes tengan. Tenemos el NTSC, el PAL y el SECAM. Estos dos, el PAL y el SECAM, desarrollados en Europa y el NTSC desarrollado por el Estados Unidos. ¿Cómo fue la distribución del sistema de televisión a color? Es importante que sepan cómo fue esta distribución, ¿no es cierto? Nosotros, como Ecuador, siempre vamos a estar de acuerdo a nuestra país o el país que nos predomina en nuestra región, en nuestro continente de Estados Unidos. Entonces, en esa época, más de una adopción técnica que se la desarrolló, sino fue una adopción geopolítica. El país que predomina o que predominaba, o que sigue predominando, perdón, es Estados Unidos. Nosotros nos acoplamos al estándar de ellos. No pasó eso en la televisión digital, ya vamos a ver más adelante. En la televisión digital, el Arcotel hizo un estudio, analizó y vio todos los parámetros técnicos y adoptó el mejor estándar para nuestro país. Pero en esa época se vio y se adoptó el estándar de acuerdo a una situación geopolítica. Lo mismo que pasó en Europa, el estándar que desarrolló Francia lo adoptó las colonias francesas que tenían en Francia. Y el estándar alemán fue adoptado por la mayor de las partes de Europa Occidental, también porque tenía una influencia. Entonces, se desarrolló de una manera geopolítica. No quiere decir que uno sea malo o el otro, porque realmente así vienen funcionando. La diferencia entre el SECAM y el PAN es que es la calidad del color, pero de ahí básicamente es lo mismo. El NTC tiene otra configuración, que ya lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes conozcan, ¿no es cierto? El Ecuador adoptó el estándar NTSC porque fue desarrollado por Estados Unidos y nosotros también tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, dependemos de ellos y entonces obviamente íbamos a adoptar el estándar que ellos nos indican. Pero podemos ver aquí también que la parte de Brasil, todo el cono sur del continente adoptó el estándar PAL, ¿no es cierto? El estándar desarrollado en Alemania. Entonces, también depende porque tienen algunas influencias geopolíticas. Todo esto se desarrolló por influencias geopolíticas más que por una razón técnica. Vamos a entrar ahora sí a la televisión analógica. La televisión analógica, ¿qué es lo que hace? Codifica la información de audio y video en la variación de amplitud y frecuencia. Ustedes saben que la televisión analógica vamos a enviar información tanto en una modulación de amplitud como en una modulación de frecuencia. Ya vamos a ver qué información vamos a llevar en frecuencia, qué información vamos a llevar en amplitud. En amplitud, bueno, ya de una vez les digo, en amplitud, en una modulación. En amplitud nosotros llevamos la señal de audio. En una modulación de frecuencia llevamos la señal, en una modulación de amplitud llevamos la señal de video y en una modulación de frecuencia llevamos el audio, para que tengan claro. Las operaciones que brindan el servicio de televisión analógica codifica su señal en los siguientes estándares, lo que ya vimos, ¿no? El NTSC, que es para el que tenemos aquí en el Ecuador, el PAL y el SECAM, que fue desarrollado en Europa, los cuales son luego moduladas estas señales en portadoras dentro de las bandas VHF o UHF. Nosotros tenemos canales VHF, los que conocemos normalmente, y tenemos las bandas UHF. El Plan Nacional de Frecuencia indica que el VHF como el UHF son asignados para radiodifusión y son para la televisión abierta, para que tengan claro. Según el canal que haya sido asignado por el ente que administra y regula del espectro radioeléctrico en cada país. El ente que administra aquí es del Arcotel, ¿no es cierto? El Arcotel es que emite el Plan Nacional de Frecuencias, donde se indica que las bandas VHF o UHF son para televisión analógica. Y un dato adicional, ahora ya en la transición
a la televisión digital. Solo la banda UHF se puede activar canales digitales. Solo en la banda UHF se puede activar canales digitales. Entonces los canales VHF van a ir migrando a la banda UHF. En el Ecuador, el estándar que es utilizado para el servicio de televisión abierta analógica es el estándar NTSC, lo que ya les había mencionado. Aquí vemos las características técnicas, ¿no es cierto? Tenemos el NTSC, tiene 30 cuadros por segundo. ¿Cuántos campos va a tener? 60. Número de líneas, 525. Esto es lo importante que ustedes sepan para el estándar NTSC. Entonces, quiere decir que va a mandar 30 cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo, 60 campos por segundo y en total el número de líneas son 525 líneas. Esta es la diferencia con los estándares de PAL y SECAM, ¿no es cierto? El PAL manda en cambio 25 cuadros por segundo, campos, 50 campos por segundo y 625 líneas por segundo. Es por eso que si nosotros tenemos un televisor que fue fabricado en Europa, nunca va a funcionar aquí en el Ecuador. Ellos tienen otra tecnología, por el mismo hecho de que son 625 líneas. Nunca va a ser compatible con las 525 líneas. Otro ejemplo, si nosotros tenemos un DVD con una película grabada en el formato PAL y nosotros queremos reproducir en el formato, en un DVD que nosotros, un reproductor de DVDs que tenemos en nuestras casas, nunca va a poder ser compatible con el estándar. Ustedes van a ver full rayas, porque no es compatible. De igual forma, si nosotros tenemos un DVD grabado en el formato NTC y queremos reproducirlo en un reproductor de DVD o de Blu-ray que está en este formato, nunca va a ser compatible porque ellos tienen otras especificaciones técnicas. Es por eso que nosotros tenemos que tener grabado la imagen en este formato para poder reproducir en nuestras televisoras. De igual forma en Europa o en los países que utilizan el estándar PAN y SECAM, ellos tienen que tener grabado su formato de imagen en estas características, si no, no van a poder reproducir y no van a ver la imagen. No sé si les ha pasado, a mí también, bueno, hace años cuando se había antes del Netflix y todo, había los reproductores de DVDs. Y uno compraba un DVD y veía full rayos y decía, ¿por qué no funciona? Eso quiere decir porque el reproductor lo habían grabado en SECAM o en PAL y a veces no se veía la imagen. No sé si a alguien le ha pasado, antes pasaba eso, sabía pasar eso bastante. Borremos estas líneas para seguir avanzando. Vamos a ver ahora un poco de la parte técnica del estándar NTSC. Es un sistema de codificación y transmisión de la televisión analógica a color. Es una ampliación modificada del sistema de blanco y negro. Su característica principal es recortar la banda lateral inferior de la señal de video. A esto se le denomina transmisión en banda lateral vestigial. Entonces, como pueden ver, aquí está recortado, ¿no es cierto? Esto es para evitar temas de interferencia con los canales adyacentes. Entonces, eso se llama banda lateral vestigial. Esta es la forma de onda típica de video en banda lateral inferior recortada. Siempre viene recortada esta parte de aquí. Los parámetros fundamentales consisten en canales de operación con un ancho de banda de 6 MHz. Eso sí tienen que tener claro. La televisión analógica como la televisión digital en lo que es ondas de radio en el Ecuador y el estándar son 6 MHz. Nosotros tenemos 6 MHz de ancho de banda para poder transmitir lo que es la televisión analógica. Lo que ustedes ven en el canal 8, 4, Teleamazonas de Coavisa, ellos tienen 6 MHz
de todo el espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? En este caso, si es analógica en la banda VHF para el canal, supongamos, ponemos un ejemplo, el canal 8 aquí en Quito de Ecuavis, ellos tienen 6 megahercios y en esos 6 megahercios tienen que transmitir lo que es las señales de video y audio. De igual forma, la televisión digital, en el estándar que ya lo vamos a ver más adelante, el estándar utiliza el ancho de banda de 6 megahercios. Con dos portadoras, ya les dije, siempre vamos a tener dos portadoras. Una va a modular lo que es en amplitud y la otra vamos a modular en frecuencia. La una vamos a transmitir el video y en la otra vamos a transmitir el audio. Y 525 líneas horizontales. La emisión es de 30 imágenes por segundo y que se define la señal de video en mundo entrelazado dividido en 60 hercios, es decir, 30 cuadros por segundo y puede contener más de 16 millones de colores. Vamos a ver aquí, y esto es importante, cómo es la estructura de la señal NTSC. Ustedes tienen que saber cómo es la estructura. Para la señal de video de portadora, ubicada a 1,25 metros del límite inferior del canal asignado. Ustedes saben, hay el canal 1, 2, 3 y esos tienen rangos de frecuencias en las bandas VHF o UHF. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, en el límite inferior del canal asignado de 1,25 megahercios y la modulación en amplitud. Para la señal de audio, la portadora se encuentra a 0,25 por debajo del límite superior del canal. La señal de video ocupa un ancho de banda de 3,5 megahercios en la banda lateral superior y 1,25 en la banda lateral inferior. Esto se logra a partir de un filtro que recorta 2,25 megahercios de la banda lateral inferior, lo que es la banda vestigial para el tema de interferencias. Entonces esto ya lo vamos a ver en un ejemplo de acuerdo a las tablas del Arcotel, ¿no es cierto? En el caso de la señal de audio se utiliza una modulación en frecuencia y el ancho de banda ocupa con sus dos bandas laterales, es decir, de 0,4 megahercios. Tenemos lo que es la portadora y la señal, ¿no es cierto? Esta es la señal de video, pongamos. Y esta es la portadora, la que vamos a transmitir. En la modulación en amplitud y esta es una modulación en frecuencia. Aquí vamos a transmitir en frecuencia, vamos a transmitir lo que es la señal de audio y en amplitud, la modulación, vamos a transmitir la señal de video. Aquí teníamos lo que yo les mencionaba y estos ejemplos puede ser que les salga en el examen. Si yo les digo en el canal VHF, en el canal 3, con una portadora de 61, o bueno, digamos, yo les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? En el canal 3 o el canal 4, que es Teleamazonas, ¿no es cierto? Acá en Quito. Si nos ponemos así aquí, que fuera para Quito. El rango de frecuencia son de 66 a 72 megahercios. ¿Qué nos dice la regla? Del límite inferior, la portadora de video se encuentra a 1,27 megahercios. Esto decía acá, ¿no es cierto? Perdón, ya nos fuimos mucho. Dice, la portadora de video se ubica a 1,25 megahercios. Entonces dice, si yo estoy en el canal, yo estoy en el canal 4, ¿no es cierto? El rango de frecuencia es 66 a 72. ¿Cuál va a ser la portadora? Yo les pregunto, ¿dónde va a estar ubicada la portadora de video en el estándar NTSC? A 67.25, porque es 1,25 megahercios por encima del límite inferior. Y la portadora de audio, ya les mencionamos, ¿no es cierto? Va a estar por debajo 25 megahercios, 0,25 megahercios. Entonces aquí tenemos los límites, ¿no es cierto? 67,25 y el otro 71,25. Pongamos otro ejemplo, ¿no es cierto? El canal 10 dice, yo les puedo poner solo esto en un examen. En el canal 10, en la banda VHF y utiliza el estándar NTSC, indíqueme en qué frecuencia se encuentra la portadora de video y de audio.
Entonces ustedes ya saben, el canal 10 está en 192 a 198 megahercios. El límite, la portadora de video está del límite inferior por encima 1,25 megahercios. Eso quiere decir que está en 193,25 megahercios. Y la portadora de audio va a estar por debajo del límite superior 0,25 megahercios. Eso es lo que acabamos de ver en ese párrafo. De igual forma podemos hacer en las bandas UHF, ¿no es cierto? En los canales UHF. En los canales UHF también podríamos tener, ¿no es cierto? Lo que es un canal, si ponemos el canal 30, tenemos que el rango es de 566 a 572, sabemos que el límite de la portadora de video está por encima del límite inferior 1,25, es 567,25. Y la portadora de audio está por debajo del límite superior 0,25, entonces 171,75. Así de fácil. Entonces así sacamos dónde se encuentran ubicadas las portadoras, ¿sí ven? Y este es un cuadro del Arcotel. Entonces todo tiene de acuerdo al estándar. El estándar trabaja así y el Arcotel tiene que acoplarse. Entonces esta es una tabla del Arcotel y el Arcotel ya nos indica dónde están sus portadoras, sus rangos de frecuencia, sus canales. Entonces todo está de acuerdo al estándar NTSC. No es que el Arcotel se inventó, vamos a poner aquí, sino todo tiene que estar funcionando de acuerdo a lo que indica el Arcotel. Un diagrama de bloques típicos para la transmisión analógica. Tenemos la entrada de video y audio, el excitador, un amplificador de video, un amplificador de audio, el multiplexor. Y tenemos los filtros, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos la radiación, la difusión de la televisión analógica. Vamos a ver este tema. La visualización de la señal de video. Cómo se visualiza la señal de video, ¿no es cierto? Y la televisión analógica se desarrolló a la par de los televisores de rayos catódicos. Es por eso que fueron parte fundamental del desarrollo de los primeros sistemas de televisión. Un televisor de tubo genera las imágenes de video mediante el barrido de un haz de electrones a un patrón horizontal. Al final de cada línea regresa al inicio de la siguiente. Al pasar cada uno de los puntos de pantalla, la intensidad del haz varía generando hacia la diferencia de intensidad de luz, ¿no es cierto? Tenemos los lentes, la placa del barrido y aquí está toda la señal, la imagen que se reproduce aquí. ¿Cómo funciona? Tenemos la línea de barrido, ¿no es cierto? Vamos reproduciendo todo lo que vamos llegando. Llega a la línea N y esta se regresa a cada uno. Y otra vez comienza toda la imagen. Entonces estos son los 30 las 30 cuadros por segundo. Entonces, que está compuesto. Si es del estándar NTSC, esto va a ser 525 líneas. Si es del estándar PAL o SECAN, son 625 líneas. Esa es la diferencia de que no podemos reproducir. Si un televisor es con el estándar SECAM, es con el estándar SECAM y nosotros le mandamos una imagen en el estándar NTSC, nunca va a reproducir porque el televisor, ¿qué va a esperar? 525 líneas. ¿Y qué le va a llegar? 625. Entonces, todas estas restantes va a comenzar a reproducir acá arriba. Entonces, la imagen se va a ver borrosa, se va a ver distorsionada si no estamos en el mismo estándar. Esa es la teoría por la que no funciona, ¿no es cierto? Un televisor aquí en Ecuador siempre va a esperar las 525 líneas y comienza otra vez desde nuevo el barrido. Comienza, se regresa y otra vez. Pero si le mandamos una imagen en palo secan, va a reproducir las 525 líneas, pero aún no se reprodujo, no reprodujimos toda la imagen. Faltaba esas líneas y esas líneas comienzan desde cero. Entonces eso se va a distorsionar la imagen. Eso es por lo que no funciona una imagen del uno y del otro. Vamos a ver algo que es muy importante, ¿no es cierto? El tema del color o colorimetría. Nosotros tenemos
tres colores fundamentales, el rojo, el verde y azul. ¿Cómo nació esto? Un poco de historia para que sepan, ¿no es cierto? Bueno, un corto, ¿no es cierto? Un poco corto. Isaac Newton cogió un prisma y le apuntó a la luz del sol y vio que el prisma se reflejaba en varios colores. Entonces dijo, la luz no es una, sino es la unión de varios colores, porque en el prisma, al coger la luz del sol, se reflejó como, digamos, el arco iris. Digamos, pudo ver varias formas de luz. Entonces, de lo que se dio cuenta Isaac Newton es que la luz está compuesta por varios colores. ¿Cuáles son los colores principales? El rojo, el verde y el azul. De ahí, de la combinación de estos tres colores, podemos sacar todas las gamas que nosotros podemos conocer. Del rojo, del verde y el azul. En inglés le conocen RGB por Red, Green y Blue. Este sistema es el más adecuado para representar las imágenes que se muestran en monitores de rayos catódicos y permite reproducir hasta 16.7 millones de colores. Como pueden ver, de estos tres colores se puede reproducir toda la gama de colores que podemos, 16.7 millones de colores. La unión perfecta del rojo, verde y azul nos da el color blanco, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Igual ahí de los estudios luego de Isaac Newton, que descubrió que la luz está formada por colores, luego se dio cuenta que el rojo, el verde y azul no tiene una combinación de otros colores, sino que son únicos, digamos, para que se entienda. Entonces, de ellos, de la combinación de ellos, salen el resto de colores, la variación. Si tenemos el rojo y el verde, tenemos el amarillo, del rojo y el azul tenemos este medio violeta, y del rojo, del azul y el verde tenemos el celeste, digamos. ¿Ya? Entonces, se dieron cuenta que estos son los colores primarios y de ahí comenzó a transmitir, utilizarse esto en la televisión. Necesitamos solo tres colores para transmitir todas las gamas de colores que nosotros podemos ver. Más adelante podemos ver que luego nació algo más adicional, ¿no es cierto? Que es la crominancia. Ya son los cambios de los matices ya. Ya no hablamos de color, sino los cambios de matices del gris, que eso ya lo utiliza mucho también la televisión digital y lo veremos más adelante. Pero así es los colores básicos que vamos a tener. Entonces aquí podemos tener un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el rojo, el azul y el verde. Todos son la misma imagen, si lo podemos ver aquí. Todos tienen la misma imagen, el rojo, el azul y el verde. La combinación de estos tres colores nos dan la imagen que nosotros vemos en las pantallas. El RGB. Así es como funciona una televisión analógica. Y de ahí parte la televisión digital también. Esta televisión digital ya, bueno, más adelante ya lo vamos a ver cómo se transforma estos tres señales que vamos a tener. Señales de rojo, azul y verde, cómo lo vamos a transmitir a una señal digital, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que transmitir estas tres señales analógicas. Vamos a transmitir tres señales del rojo, verde y azul, pero esto es analógico. En la parte digital tendríamos que transformarlo. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero para que conozcan, la televisión analógica está conformada de esta manera. Visualización de la señal de video a color. Luego fue avanzando, ¿no es cierto?, la tecnología y vieron que también podemos manejar un tema de luminancia y de crominancia, que lo conocieron con Y. Y le conocieron a la luminancia, la intensidad, le conocen. La intensidad es la luminancia y lo que es V le conocen como la crominancia. Esto es la variación del brillo, la variación del color, la crominancia. ¿Cuál es más susceptible al ojo humano? Pregunta de examen. ¿La luminancia o la crominancia? La crominancia. La crominancia es más susceptible al ojo humano, al cambio del brillo, al cambio de la intensidad del brillo. Entonces, nosotros podemos tener el rojo con una intensidad más fuerte, menos fuerte, más opaca. Esos cambios son más susceptibles que la luminancia. La luminancia
no es tan susceptible. Entonces, ¿qué pasó con la televisión analógica? ¿Cómo se desarrolló? ¿No es cierto? Teníamos ya los reproductores que ya eran a color, teníamos ya cámaras a colores, teníamos la señal de rojo, verde y azul, teníamos las señales de rojo, verde y azul, pero ahora tendríamos que dividirla. ¿Qué teníamos que hacerla? Dividirla porque vamos a tener, en esa época, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no?, de la televisión analógica. Teníamos lo que es la televisión a color y la televisión en blanco y negro. Había partes del mundo, en Estados Unidos ya color y nosotros recién en blanco y negro, pero era el mismo estándar utilizábamos. ¿Qué es lo que pasó? Se la transformó a la RGB se fue transformada a una señal de luminancia y una señal de crominancia, que se conoce UV o crominancia de rojo o de azul. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una televisión a color, ¿qué señal vamos a enviar? La luminancia más la crominancia. Igual vamos a enviar acá. ¿Pero qué vamos a utilizar para la blanco y negro? Solo la parte de luminancia. ¿Por qué solo vamos a utilizar el negro y el blanco? En cambio, ¿qué vamos a utilizar en la color? El RGB. Entonces necesitamos las dos señales, el Y más C, lo que es la luminancia más la crominancia. Vamos a mandar la señal de luz con el color. En la señal también de blanco y negro vamos a mandar la luz más el color, pero solo vamos a utilizar la luminancia, la intensidad, la variación del blanco y el negro. Así es como funciona la televisión analógica, porque toda esta parte de aquí era la misma para las dos señales. Pero es importante que conozcan que nació, ya con esto nació lo que es la luminancia y la crominancia, que es UIB, pero ya vamos a ver que estos UIB también se les conoce como CB y CR, crominancia de rojo y de azul. Ahí podemos ver los cambios, ¿no es cierto? Para la televisión analógica, una imagen, la variación, ¿no es cierto?, del rojo y del azul. Aquí tenemos la crominancia del rojo y de aquí del azul, del B y el U. ¿Le llaman así o le llaman CR o CB por el azul? Pues ahí tenemos la variación, ¿no es cierto? Ahí tenemos todas las gamas que podemos tener de colores con estos de aquí. Es un ejemplo que les puse. Listo, vamos a entrar ahora a la televisión digital y la señal de video digital. Ya hemos visto la televisión analógica, cómo funciona. Ahora vamos a ver la televisión digital y la señal de video digital. Las características. Primero vamos a ver cuáles son las características de la televisión digital que ustedes deben conocer. Mayor número de canales comparados con la televisión analógica. La televisión analógica en los 6 megahercios solo podemos ver un canal. Vuelvo y les voy a poner el ejemplo del canal 8 de Coavisa en Quito. En el canal 8 de Quito de Coavisa solo vamos a ver en la televisión analógica una sola señal en los 6 megahercios. ¿Qué pasa en la televisión digital? La televisión digital nosotros podemos tener varios canales, varias programaciones. En el canal 8, no sé, los que tienen televisión digital y han podido ver, hay el 8.1, el 8.2, el 8.3, hasta el 8.4 sabe ver. Entonces hay el 8.1 sabe decir HD, el 8.2 sabe decir SD. Entonces ya son varias programaciones en el mismo ancho de banda, en el mismo canal. Entonces en el 1 nosotros podemos transmitir, si fuera Coavisa, ¿no es cierto? Aunque ahorita como están en pruebas, transmiten siempre la misma programación en la señal HD como en la señal estándar. Pero podríamos hacer que el canal Ecuavisa en el uno transmita las noticias y en el otro transmite un partido de fútbol en el mismo ancho de banda. Esto que me permite tener varios canales, ya no solo uno, ya no solo transmito una señal, puedo transmitir múltiple programación. Mejor canal, ya les dije, el HD, el HD, High Definition, y el señal estándar. El señal estándar, supuestamente la teoría dice que es igual que la señal analógica, la señal estándar, pero realmente es superior.
Entonces sabemos que la señal estándar en televisión digital es superior a la señal analógica. La analógica tenemos todos esos ruidos que tenemos y no se compara. Incorpora la interactividad, ya vamos a ver más adelante, la interactividad ya no es una comunicación de una sola vía del transmisor al televidente, el televidente solo veía, sino que ahora el televidente puede interactuar con su televisor. Hay varias tesis que se ha hecho aquí en la universidad de interactividad, donde ya el televidente, hay una tesis que recién va a defender un chico que hizo de platos de comida, promocionó platos de comida y podíamos seleccionar un mapa y todo eso en la televisión digital. Entonces ya se convierte de dos vías, ¿no es cierto? Simplicidad de la red de distribución, no existe instalación ni mantenimiento, se utiliza el mismo medio de transmisión, tanto para la televisión analógica como para la digital. ¿Qué es el medio de transmisión? Las ondas de radio. ¿Qué en pocas que utiliza? El aire. No se tiene que hacer grandes cambios en lo que es el medio de transmisión. Ancho de banda limitado, eso sí les dije, ¿no es cierto? Tenemos 6 megahercios. Entonces, más adelante vamos a ver las técnicas para poder utilizar esos 6 megahercios. Regulación por parte del Estado, todo lo que es televisión abierta es regulado por el Estado. Entonces, la televisión digital como la analógica es regulado por el Estado. Fácil instalación donde los usuarios y gran precisión. Ustedes saben, si quieren coger televisión analógica, ustedes compran una tele, ya incorporado el estándar que utilizamos aquí en el país y ya cogen unos canales digitales. O en su defecto utilizan un set-top box, que es un codificador, ¿no? Que transforma la señal de analógica a digital y lo pueden ver en una televisión antigua, si gustan ver ese caso. Solución de problemas de movilidad con multitrayectoria o el efecto Doppler. Esto es importante, ¿no es cierto? En la televisión analógica no hay el tema de la movilidad. O sí hay el tema de la movilidad, pero es como cuando ustedes cogen un bus que está en la televisión, ¿no es cierto? Siempre hay las señales con ruido, el efecto lluvia, el efecto distorsión, todos esos efectos que existen en televisión analógica. Estos se solventan con la televisión analógica. El problema de multitrayectoria es cuando hay la misma señal llega con desfase de tiempo, ¿no es cierto? Cuando está radiando la antena, la una llega directo y la otra llega porque hay un obstáculo, un edificio, rebota y la señal llega desfasada, ¿no es cierto? Entonces eso se llama el efecto multitrayectorio. Y el efecto Doppler es el cambio de frecuencia. Para ponerles un ejemplo, es la ambulancia con la sirena. Entonces la ambulancia, cuando más cerca está a mí, yo le escucho la sirena con mayor intensidad. Cuando ya se va alejando la ambulancia, yo la sirena ya le oigo más suavecito, más suavecito hasta que se va. Eso se llama variación de frecuencia. Eso es el efecto Doppler. Entonces, todos estos dos problemas los soluciona la televisión digital mediante unas técnicas que ya vamos a ver más adelante, casi al final del curso, que solucionan estos dos problemas de la televisión analógica y que ya podemos tener en receptores móviles una señal clara, nítida, sin distorsión en lo que es la televisión digital. Bajo costo de instalación comparado con las tecnologías satelitales o por satélite por cable, ¿sí? No sé, la satélite es muy caro por el satélite y el ancho de banda y los de cable obviamente porque tenemos que instalar cable y eso es costoso, ¿no es cierto? Perdón, ya nos adelantamos mucho. Aquí podemos ver, ¿no? Las diferencias. Tenemos mejor calidad de audio y video. Aquí podemos ver los diferentes, ¿no es cierto? El efecto de lluvia, el efecto de distorsión, las líneas entrecortadas, la distorsión de la imagen, etc. Y aquí tenemos la misma imagen en televisión analógica. Estándar, esta es una señal estándar y ninguna de estas en teoría dicen que debería ser la misma calidad y no es así, ¿no? Entonces, esa es una de características de la televisión, mejor calidad de audio y video. Múltiples dispositivos, ¿no es cierto? Podemos utilizar computadoras, podemos utilizar teléfonos móviles, podemos utilizar televisores, podemos utilizar, etcétera, múltiples dispositivos, ya no solo una televisión, sino múltiples dispositivos de buena calidad. Y una de las más importantes,
la interactividad. Este es justo una imagen de una tesis de un compañero de la universidad. Podemos ver aquí en esta imagen el canal 10 HD. El compañero desarrolló en su tesis un menú para promocionar platos típicos. Como podemos ver, podemos tener la televisión y el compañero de la Universidad de Israel desarrolló una aplicación donde promocionó platos como el ceviche, etcétera. Promocionó donde se puede visualizar los productos, la elaboración del producto. Lo que hizo este chico es, puso imágenes de cómo elaborar cada plato. De ahí con el código QR nos direccionó a la página de una página para poder comprar en línea si deseamos, o al Google para poder ver las ubicaciones de los locales que venden este producto, y finalmente hizo una encuesta para poder ver. Entonces más adelante vamos a ver cómo hizo bueno, en este es un ejemplo que les pongo, pero cómo es el canal de retorno, porque todo esto tiene que ir a algún lado, ¿no es cierto? Ahorita estamos recibiendo la imagen, pero para la aplicación nosotros necesitamos un canal de retorno. Pero bueno, esto es un ejemplo de un compañero de la Universidad de Israel que hizo una tesis sobre la televisión digital y realizó una aplicación. Como pueden ver aquí, justo aquí se ve el set-top box, ¿no es cierto? Con un set-top box, ahí es donde va el programita. Bueno, eso para que sepan las características de la televisión digital. Perdón, ya nos adelantamos mucho. Ya, vamos a comenzar. ¿Cuál es la unidad básica de la televisión digital? Es el píxel. Entonces, los componentes RGB lo vamos a transformar, o, bueno, pueden ser transformados a y la parte de crominancia. Lo que dice aquí. Tenemos el RGB o lo que se conoce la luminancia y la crominancia. La luminancia, la luminosidad, y el otro, el cambio del brillo, ¿no es cierto? Son muestras formadas por puntos de la pantalla llamadas píxeles. Entonces aquí tenemos una imagen distorsionada. Bueno, es una imagen pero ampliada, la imagen de la televisión. Tenemos un cuadrito, un minúsculo. Esto se lo llama píxel. Este píxel está formado por un byte. ¿Y qué información va a llevar este byte? Bueno, va a estar formado por varios bytes. ¿Pero qué va a llevar? Una parte de luminancia y otra parte de crominancia. Y así está formado un píxel. Un píxel va a llevar la señal RGB de una manera digital. Entonces, un píxel está formado por una parte de luminancia y una parte de crominancia de azul y de rojo. La unidad básica de información de la televisión digital es el píxel. Pero eso es lo que dice 1800 píxeles por píxeles que se deben vender. Una imagen digital de 24 bits significa que 8 bits para cada canal RGB. 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. Aquí podemos ver una tabla de cómo fue evolucionando la televisión, ¿no es cierto? Con un bit por píxel podemos tener dos colores, el blanco y el negro, lo que se conoce monocromático. Así nació. De ahí tenemos con 2 bits. ¿Cuántos colores podemos tener? 4. Con 4 bits, ¿cuántos colores podemos tener? 16. Y con 8 bits, ¿cuántos colores podemos tener? 256. Así fue como nació la computadora digital, ¿no es cierto? Con VGA. Bueno, estos de aquí fueron los primeros juegos electrónicos, los del Atari, los que veíamos cuadraditos, cuadraditos. Esto si alguien jugó Mario en las primeras consolas de video, ellos tenían 16, 4 bits y 16 colores. Esto se conoce como el EGA. Así nació la televisión digital, poco a poco, ¿no es cierto? Digitalizando la señal. El EGA se utilizaba para consolas de juegos. Y el VGA es lo que ustedes conocen cuando van a utilizar un proyector que no tiene la entrada HDMI, pero tiene el VGA, ¿no es cierto? O una computadora que tiene el VGA, podemos conectar al proyector y reproducir. Entonces,
una computadora que utiliza el VGA para reproducir tiene 256 colores. ¿Cuántos bits? 8. Para que vayan conociendo. Pero la unidad básica era el píxel. Así poco a poco fue evolucionando la televisión hasta lo que ahorita ya conocemos con la televisión digital. Pues es importante que sepan, ¿no? Un píxel está formado por una parte de luminancia y otra de crominancia. Dependiendo del número de bits, son los números de colores que nosotros podemos transmitir. Ya. Ahí podemos ver la señal de luminancia, cómo está conformado, ¿no es cierto? La señal de luminancia contiene la variación de brillo de un color y la señal de crominancia contiene la información de la matriz y la saturación del color, el cambio del brillo, ¿no es cierto? El uno y el otro tiene la crominancia, el color, lo que ya les había mencionado. Y aquí están las fórmulas para que conozcan cómo calcular cada uno, ¿no es cierto? Este Y es igual a 1 voltio cuando ya tienen toda esta configuración perfecta. Vamos a comenzar del tema de la digitalización, ¿no es cierto? Ya les dije, nosotros la televisión analógica comienza con una señal RGB. Esta señal RGB es analógica. Esta señal analógica hay que transformarla a digital. No es que nace digital por sí. Entonces ustedes ya en comunicaciones digitales ya debieron ver todo el método de la transformación de analógico a digital. Existe la etapa del muestreo, la etapa de la cuantización y la etapa de la codificación, ¿no es cierto? Aquí tenemos una señal analógica triangular, ¿no es cierto? Esto es una línea continua. Esto es una señal analógica triangular. Entonces nosotros lo que vamos a tomar es pedazos de esta señal analógica. Eso se llama muestreo, ¿no es cierto? Y lo vamos a mostrar en 8 valores. Esto es la cuantización y finalmente viene la etapa de la codificación. Entonces esto es lo mismo vamos a hacer para la televisión analógica. Tiene que ser la misma etapa o los mismos conocimientos que ustedes ya aprendieron. Aquí tenemos la señal analógica, tenemos el muestreador, tenemos la etapa eh, de la cuantización y la codificación, ¿no es cierto? El 00, el 001, el 1001, etc. Entonces ya tenemos una señal analógica codificada binariamente. Entonces, vamos a tener la señal Y, la señal de luminancia y la señal de crominancia. El cambio de la luminancia, el cambio del brillo, y la crominancia, el cambio de saturación del color, ¿no es cierto? Lo que ya les había mencionado. Tenemos la conversión, de viene la parte de muestreo, la codificación, la cuantización, etcétera, y la vamos a muestrear, ¿no es cierto? 8 bits es 1 byte. Tenemos todo. Esta es la etapa que ustedes ya conocen. Esta es la etapa que ustedes ya conocen. Tenemos una señal analógica y luego vamos a tener una señal digital. ¿Cuál va a ser la frecuencia de muestreo? Para la señal de luminancia tenemos 13,5 MHz. Para la señal de crominancia de azul tenemos 6,75 MHz. Y para la crominancia de rojo tenemos 6,75 MHz. Si todo esto sumamos, nosotros tenemos que en total necesitamos 27 megahercios para poder, megahercios por segundo, ¿no es cierto? Vamos a tener 27 megahercios de frecuencias de muestreo. Si hablamos 27 megahercios por 8 bits, vamos a sacar la tasa de transmisión. Si multiplicamos 27 por 8, tenemos que necesitamos 216 megahercios por segundo. Pregunta de examen. Los 256 megahercios, 216 megabits por segundo, megabps, eso es
216 megabits por segundo. ¿Puedo transmitir 216 megabits por segundo en un canal de 6 megahercios? Pregunta de examen. ¿Cuánto es el ancho de banda que yo necesito para transmitir 216 megahercios? Perdón, 216 megabps en un canal de 6 megahercios. ¿Es posible transmitirlo? Pregunta de examen. Si fuera posible, hasta aquí llegaría la televisión digital y ya no necesitaríamos más técnicas que vamos a aprender más adelante. Si en los 6 megahercios nosotros podríamos transmitir 216 megabps, ancho de velocidad de transmisión, ¿no es cierto? 200 megabps en 6 megahercios de ondas de radio. Eso no es factible transmitirlo. Ni con las técnicas de modulación digital como QAM, 64 QAM, 16 QAM, se puede transmitir esa tasa de transmisión en un ancho de banda tan pequeño. Para una señal de video, y tienen que entender que la televisión digital, ¿qué es lo que va a transmitir? Va a transmitir múltiple programación, varios programas, ¿no es cierto? Hasta 4 programas. El estándar aquí en el Ecuador permite transmitir un canal HD, un canal HD y 2 de estándar, 4 y 4 canales estándares. Eso permite múltiple programación. Aquí estamos hablando solo de uno, solo al digitalizar la señal. Entonces, haciendo la conversión, ¿cuánto es el ancho de banda que necesitaríamos para transmitir 216 megabps? Necesitamos 108 megahercios de ancho de banda. Sí, pues si ven, solo el del tema de digitalizar la señal analógica de video, necesitamos un ancho de banda de 108 megahercios. ¿Y nosotros cuánto tenemos? 6 megahercios. Entonces, no podemos transmitir solo digitalizando la señal. No se puede transmitir en el ancho o en el canal. Necesitamos comprimir la información. Comprimirlos y utilizarles métodos de compresión que permitan que esta información se comprima lo más posible para poder transmitir en los 6 megahercios. Entonces aquí es todo lo que les estaba mencionando, ¿no es cierto? Una señal analógica de televisión estándar de 525 líneas o 625 líneas, al convertirse a digital, luego de pasar del muestreo, la cuantización y la codificación, necesita un caudal binario, dependiendo del uno o el otro estándar, de 200 megabps, que para poder transmitir por un canal de banda de radioenlaces digitales debe reducirse a velocidades prácticas mediante algún tipo de codificación de adecuado de modulación digital que aumente la eficiencia espectral. Aún así, suponiendo que utilizamos la modulación de tipo de 64 QAM, saben ustedes luego de la comunicación digital que 64 QAM, luego hay 256 QAM también, hace el uso del espectro radioeléctrico que sea más eficiente, utilizando esta modulación digital, ¿no es cierto? Esta modulación digital de 64 QAM, tendríamos una eficiencia teórica de 6 bits por hercio, lo que me da que necesitaría, utilizando 64 QAM, necesitaría 30 megahercios, aún utilizando el método de modulación más eficaz y que mejor uso le da al espectro radioeléctrico, necesitaríamos 30 megahercios y nosotros solo tenemos 6 megahercios para poder transmitir todo eso, ¿no? No solo las canales, tienen que tener en cuenta que va otra información de control, que ya lo vamos a ver. También va el tema de interactividad, utiliza el parte del ancho de banda. El tema de movilidad, los receptores móviles necesitan también ancho de banda para poder recibir en un celular la televisión. Entonces todo esto me dice que para poder utilizar, si seguimos leyendo la diapositiva, si bien se puede ser aceptable para transmisión por cable o satélite, por cable podríamos utilizarlo, ¿no es cierto? Tenemos más ancho de banda. Y satélite, no tan aceptable. Es todavía 5 veces superior al ancho de banda disponible para un canal de radiodifusión terrestre. De este modo que las técnicas de modulación digital por sí solas no son suficientes para reducir el ancho de banda digital. Por consecuencia, es necesario comprimir la señal de alguna otra forma para empaquetarlo en los 6 megahercios terrestres por medios inalámbricos. Esto se llama la compresión.
Ya vamos a ver la siguiente clase, toda la teoría de compresión, comenzando de lo más básico hasta llegar hasta los estándares de MPEG, que hay el MPEG 2 y el MPEG 4 que sirve para comprimir señales de video y audio. Listo, hasta aquí sería la clase de la semana 1. Si hay alguna consulta, estoy en las horas de tutoría por si desean alguna consulta sobre la clase. Eso sería todo por hoy. Cualquier consulta, estoy a las órdenes.